se unen. Un minutico más. Faltan, según lista, faltan 3 personas. Vamos a esperarlos. ¿Qué? ¿Cómo les fue ayer de primer día? Mentiras, de segundo día. Vea, todo eso hicieron. Qué emoción. Hamilton, hágame un fa. ¿Puede colocar también su apellido para la cuestión de las listas? Buenas tardes, profe, ¿cómo vamos? Pues buenas tardes, todavía no. Ni buenas. Buenos días todavía. Ahí vamos, quitándome las lagañas. ¿Ya se bañaron, ya se afeitaron y se perfumaron? Y entonces, profe, pues claro. Yo creo que el 90% de ustedes está tomando esta Obvio, profe. desde la cama. ¿Cómo, profe? Yo creo que ustedes están tomando la materia desde la cama. 5 y verá que no dice. Que no, profe. 5 también que no. Ajá. Estoy cerca, pero no tanto. Ajá. Cerca quiere decir por encima de las cobijas. Cero ahí. Terrible. Bueno, yo creo que no va a venir más nadie por ahora.
Pues yo creo que podemos empezar. No le demos más largas a este asunto. Bueno, entonces con ustedes correspondió el curso de ondas. Recuérdenme ustedes en los cursos de física que han visto, ¿vieron por algún ladito movimiento armónico simple? Mm, Sí, señor. creo que en mecánica. Mecánica. En mecánica, bueno, listo. Entonces, pues igual, vamos a tratar de hacer un medio repaso, medio no repaso. Venga, a ver, voy a compartir pantalla y me dicen, si se ve todo bien. ¿Se ve? Sí, sí. Listo, perfecto. Listo. Pues vamos a hacer las noticas acá. A ver cómo nos rinde con eso. Listo. Bueno, entonces, el movimiento armónico simple parte del estudio de ciertos tipos de movimiento que se llaman movimientos periódicos. Ya ustedes en los otros cursos vieron desde el tipo de movimiento más sencillo, que es el movimiento en una línea recta y con velocidad uniforme, y a medida que progresaba el semestre, ustedes fueron incluyendo, digamos, dificultades en el nivel a este tipo de movimientos. Entonces le agregaron aceleración al movimiento en una línea recta o desaceleración. Luego entonces pasaron a movimiento en 2 dimensiones y estudiaron pues la caída libre, el movimiento parabólico, el movimiento circular. Dentro del movimiento circular ya comenzamos a hablar de movimientos que son periódicos, es decir, movimientos que cada cierto tiempo, y vamos a llamarlo de forma deliberada, cada cierto periodo de tiempo, se repiten. Entonces lo primero es hablar pues de el movimiento armónico simple. ¿Qué es esa vaina? Si usted recuerda, nosotros en la física lo que hacemos es simplificar los movimientos hasta el máximo posible y luego nos vamos en el sentido inverso agregando complejidades. Entonces el movimiento armónico simple es, como su nombre lo indica, un movimiento simple en el sentido de que no vamos a tener en cuenta fricción, no vamos a tener en cuenta arrastre del aire, no vamos a tener en cuenta nada de eso. Vamos a asumir obviamente que las leyes de Newton se cumplen acá y simplemente vamos a decir, bueno, pongamos un movimiento periódico donde no hay fricción ni arrastre del aire, entonces ese movimiento periódico va a mantenerse por toda la eternidad y vamos a mirar cuáles son pues sus características principales. Entonces, ¿qué es lo más breve para trabajar cuando hablamos de eso? Pues lo más breve es cojan un resortico y le amarran una masita. ¿Listo? Si ustedes cogen ese resorte y lo estiran, y en algún punto lo liberan, pues él lo que va a hacer es moverse comprimiendo el resorte y luego elongando el resorte.
Elongando quiere decir estirando. Y bueno, ¿eso en qué nos compete? ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Vamos a llamar, regálame un momento, vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a llamar esta distancia, acá en este punto, la distancia del equilibrio. Entonces eso corresponde a el resorte, quietecito, sin estirar ni comprimir, con su masita. Ahí. ¿Listo? Ahora, si ustedes se fijan, entonces vamos a cambiar. Si ustedes se fijan, entonces yo ya esta vaina la estiré una distancia desde aquí hasta aquí. Eso lo voy a llamar eso lo vamos a llamar X. Y es positiva pues porque vamos hacia adelante, ¿no? Y ahora, si ustedes miran acá, con respecto al 0 nuevamente, nosotros comprimimos el resorte una distancia X, pero negativa. ¿Listo? Entonces el cuento es, este resorte se va a quedar estirándose, comprimiéndose, estirándose, comprimiéndose. Como no hay nada que lo detenga porque no estamos teniendo en cuenta fuerzas de fricción, se va a quedar eternamente haciendo esa vaina, entre dos puntos máximos. Entonces, a esos máximos yo les voy a llamar amplitud. ¿Listo? ¿Todos me siguen? ¿No hay problema? Afirmativo. Listo, maravilloso. Sí, Ahora señor. entonces, señor. ¿Me dijo algo? No, que sí, señor. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar esta vaina. Espérenme un segundo que llegó el niño acá con su tablet a todo volumen. Regálenme un segundo. No me abandonen. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Hooke? La ley de Hooke, como su nombre lo indica, se la inventó, o más bien la encontró el señor Hooke. Y el man se dio cuenta de que el resorte, cualquier tipo de resorte, se comporta de una manera en la cual aparece una fuerza en respuesta a cuando yo estiro el resorte o cuando yo comprimo el resorte. Entonces, ¿qué significa eso? Esa vaina significa, básicamente significa que yo puedo expresar la fuerza que aparece, la fuerza de respuesta, como proporcional a qué tanta distancia yo estiro o comprimo mi resorte. Entonces, ojo que esto es la ecuación de una línea recta, donde el punto de corte, que es el B, vale 0, K, que es una constante, es la pendiente, y X, pues es la variable
En este caso es qué tanto estiro, qué tanto comprimo mi resorte, que son estas X que tengo yo aquí, y pues la fuerza será entonces la función en específico, ¿no? Y está en el eje Y. Bueno, ¿qué significa entonces esa vaina? ¿Qué significa así sin ponerle el carácter vectorial f igual a menos k por x? Cuando el punto de corte es 0, lo que yo estoy diciendo es, pues parce, simple. Si yo no estiro el resorte para ningún lado, no hay fuerza. Entonces, todo parte desde el origen en una gráfica donde yo ponga x y f. Es la ecuación de una línea recta, pues entonces simplemente voy a tener una línea recta de cualquier tipo de pendiente, y la pendiente de esa vaina que es esta constante que yo encerré aquí. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué significa? Sí, ¿cuál es el significado físico de nuestra ecuación? Fíjense que suceden dos cosas bien interesantes. La primera es el signo menos y la constante k. El signo menos me dice a mí, cuando yo estiro el resorte, que siente una fuerza que se opone. Entonces volvamos a la gráfica y vamos a ponerla con colorcitos diferentes. Cuando yo estiro mi resorte para allá con una fuerza externa, que es la de mi mano, el resorte hace una fuerza para acá. Ahora, cuando yo comprimo el resortico hace una fuerza que se opone y que va para el otro lado. ¿Listo? Entonces, el significado del signo menos en nuestra ecuación implica eso, que si yo empujo, el resorte se opone. Y ahora la otra cuestión es, bueno, ¿y esa constante K que tengo yo aquí, qué significa? Esa constante K me dice a mí, ese resortico, ¿cómo es? Entonces la constante es única para cada resorte que existe en el mundo mundial y describe básicamente qué tan grueso o qué tan delgadito es el resorte. Todos ustedes han jugado con, ¿cómo se llama eso? El slinky, ese resortico de colores que ustedes ponían a bajar por las escaleras. Si ustedes se acuerdan, ese resortico es como de plástico, o en algunos casos hay unos metálicos, y es muy delgadito, es muy fácil que ustedes lo estiren o lo compriman. En ese sentido, la constante K tendría un valor numérico pequeñito. ¿Listo? Y por ejemplo, los vehículos antiguos en la suspensión tenían unos resortes que son del grosor, cada vuelta es del grosor como de un plátano verde de esos de hacer los patacones. En ese sentido, ustedes con sus manitas pequeñitas y muy bien cuidadas, ni por el berraco podrían estirar ese resorte ni comprimirlo. Están diseñados para soportar pues el peso del vehículo más la gente que se sube. Entonces sería la carga muerta más la carga viva. En ese sentido, la constante K tendría entonces un valor alto. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a mirar? Vamos a mirar las unidades. Entonces, directamente, las unidades de la fuerza son los newtons. O sea, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Es decir, masa por aceleración. Las unidades de la posición, pues directamente son metros, ¿cierto? Eso quiere decir que nuestra K, vamos a ponerla con otro color, nuestra K debe tener ¿qué unidades? Yo debo completar esto.
Entonces la K debe tener unidades de kilogramos sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para resumir, K está dada en unidades de kilogramos sobre segundos al cuadrado. O, si ustedes son avispados, se pueden dar que eso es equivalente al Newton, que es todo esto, dividido en metros. Porque si ustedes dividen en metros acá, este con este se va y les quedan los kilogramos sobre segundo. Generalmente en los libros ustedes encuentran estas unidades. Pero si ustedes en el parcial o en los ejercicios me ponen estas, también son válidas. Entonces no hay problema. ¿Listo, muñecos? Hago una pausa ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda? No, señor. Listo, perritos. Por ahora no. Maravilloso. Entonces eso se llama la ley de Hooke. Y para hacer el análisis de nuestro movimiento armónico simple, lo que vamos a hacer es usar la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y reemplazar esa vaina con la ley de Hooke, menos K por X debe ser igual a masa por aceleración. Entonces, cambiémosle el color a eso y miremos. Masa por aceleración, pero la aceleración, si ustedes lo recuerdan, es la derivada segunda de la posición, digamos esto bien, derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Eso debe ser igual a menos K menos K por X. ¿Listo? Entonces, aquí es donde hacemos la magia matemática. Vamos a pasar esa masa al otro lado a dividir. ¿Listo? Y vamos a quitarle el carácter vectorial a esto y vamos además a dejar la ecuación de la siguiente manera. De 2x es una función que depende del tiempo. Aquí sí lo estoy haciendo explícito, no hay problema. De t al cuadrado debe ser igual a menos omega al cuadrado por x, que depende de t. ¿Listo? Este carácter temporal no necesariamente debemos o tenemos que dejarlo explícito, pero ustedes deben saberlo. Es una función que depende del tiempo, entonces la podemos dejar así. Y vamos a decir que ese omega cuadrado es igual a K sobre M. Entonces fíjense, ese omega cuadrado es una constante que yo usé simplemente de dividir la constante que me explica el resorte sobre la masa que yo le amarré sobre esta masa. ¿Listo? Bien, entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Espérenme un segundo. Porque no sé cómo le agrego una hoja más a esto y ya se acabó.
Ah, listo. Bueno, entonces, resumamos, porque toca tenerlo acá. Tenemos de 2x de t al cuadrado es igual a menos omega al cuadrado por x. Entonces, esta vaina es una ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Qué posibles soluciones le podemos dar nosotros a esto? Fíjense que la ecuación diferencial dice lo siguiente. Yo tengo una función x que depende del tiempo. Si yo cojo esa función y la derivo 2 veces, que es lo que dice en la izquierda, lo que yo voy a obtener es esta misma función, acá, pero con un signo cambiado y multiplicada por una constante que es la que se llama omega cuadrado. Entonces, la primera pregunta es, bueno, listo. Díganme funciones que cuando se deriven 2 veces vuelva a ser la misma función. ¿Recuerdan alguna? ¿Seno? El seno. El seno y el Entonces, cos. vamos a mirar si esa nos sirve. El seno. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Vamos a agregarle omega t, por solo joder. Y vamos a agregarle una constante, por solo joder. ¿Por qué razón le agrego una constante? Entonces, vamos a pillarnos bien. El seno es una función que es fijo, que cuando yo la derive 2 veces, va a volver a ser el seno. Debe ser una función que depende del tiempo, mírenlo. Entonces yo le pongo omega t. ¿Listo? Vamos a hacerlo de forma inversa. Si ustedes dicen x de t es igual al seno de t, entonces la ecuación en cierta forma funciona, pero en otra forma no funciona. ¿Cuáles son las unidades de x? Deben ser metros, ¿sí o no? El seno de t, el seno de segundos, esa vaina no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el seno es una función matemática cuyo argumento debe ser adimensional, pero resulta que acá tenemos un argumento dimensional. Entonces, ¿qué hacemos? Como el tiempo está dado en segundos, usamos una constante que debe estar dada en unidades de 1 sobre segundo para que multiplicado por el tiempo, los segundos se cancelen. ¿Listo? Bueno, entonces supongamos que estamos únicamente con este pedazo. Metros me da igual al seno de un número que da un número. No tengo unidades. Entonces, ¿de dónde voy a sacar las unidades? De esta constante. ¿Listo? Entonces, fíjese que la construcción de la función necesita de ciertas cosas para obtener la física. Así la matemática sea funcional, la física también debe ser correcta. Entonces, esta constante me da las unidades de la posición y esta constante aquí adentro me hace adimensional el argumento del seno. Una maravilla eso. Oiga, venga, aguante un momento. Yo como que estoy trabajando en un... Ajá. Ah, aquí era donde estaba. Listo. Bueno, entonces, vamos a probar esta función. Pero vamos, quiere decir, ustedes la van a probar. Entonces, cojan esa funcioncita y la derivan 2 veces. Quiero encontrar x' de t y x2' de t. Y me cuentan a ver cómo les da esa vaina, por favor. Gracias.
¿Qué hubo, bebés? ¿Ya les dio algo? Sí, señor. Señor. ¿Y si les da? Entonces, cuénteme, la primera derivada, ¿cómo da? A por W, coseno de WT. A por omega coseno de omega t. Ujú. Y la segunda, entonces, da A Menos A. omega al cuadrado con signo cambiado, seno de omega t. ¿Listo? Entonces, oh maravilla, efectivamente, esta función nos sirve. Profe, una pregunta. Pregunte, mi rey. ¿Esa sería una la velocidad y la otra sería la aceleración? ¿Se podría Exacto, decir? papi. Exactamente, mire. Fuerza, si le subimos la masa aquí, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza es este lado, la masa por aceleración es a este lado, que fue lo que hicimos en el otro documento anterior. Pero si quiere lo podemos poner aquí nuevamente. Masa por aceleración es igual a la ley de Hooke, menos K por X. Entonces ese es el truco. Esta es la posición, esta es la velocidad, esta es la aceleración. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y si en vez de seno yo uso coseno? ¿Nos sirve también como solución? Sí, creo. Bueno, deriven mi raíz. Menos A omega seno de omega t. Sí, sí da lo mismo. Solo A, que a la primera derivada queda un signo negativo y ya el resto es igual. Espérenme un segundo. Los voy a mutear un segundo que tengo acá como un problema técnico. ¿Me oyen? ¿Todo bien? Sí, Sí. señor. Ah, bueno, listo, listo. Entonces la del coseno también nos sirve. Entonces eso es una maravilla porque ya tenemos dos funciones que tienen sentido. Wow. Eso es una retrochimba. Ahora, yo les pregunto, hay una función, voy a llamarla f de t, llamémosla, que relaciona al seno y al coseno. ¿La recuerdan en matemáticas? ¿No era seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1? Sí, eso es una identidad trigonométrica, pero yo hablo de una función. Tangente. La tangente, no. La tangente es como el seno y como el coseno. Pensemos en otra. O más bien, piensen en otra función que no sea el seno ni el coseno, que cuando ustedes la derivan varias veces, vuelve y queda igual.
Así sería el Euler, ¿no? Ah, el Euler, sí, el Euler, sí. Exactamente, el Euler. Entonces, vamos a probar. Vamos a mirar si esa función nos sirve. Pero ¿cómo le tenemos que hacer a esa vaina? Entonces, miremos. Necesitamos el Euler elevado a la algo, ¿sí o no? A la omega t sería. A la omega t. Entonces, omega t ya, como cada una tiene unidades, se cancelan y el argumento del Euler pues queda adimensional, es decir, un número. Yo necesito las unidades de esto, entonces, ¿qué hago? Pues metan la constante, ¿sí o no? Ahora mi pregunta es, Euler a la x es igual a seno de x más coseno de x, seno de x menos coseno de x, o cómo es la función que las relaciona. La que relaciona el Euler con el seno y coseno. Ujú. ¿Eso no es con el imaginario? Prof? ¿Cómo? ¿Eso no es con el del imaginario? Qué pena la pregunta. Sí, señor. No pregunte, afirme. Ustedes necesitan el i. Entonces sería e a la i omega t o e a la menos i omega t. Creo que ambas les funcionan, ¿verdad? Sí. Entonces, papis, bizcochos, cojan ambas, deriven ambas y miren a ver si esa vaina funciona. Sí, creo que sí. Háganle, muchachos, deriven. Ambas derivadas quedarían con signo negativo, ¿cierto, profe? Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar de esa vaina? Bueno, sí, básicamente, si usan con una el positivo y con la otra el negativo, pues con una obtienen algo y con la otra, no sé. La I siempre queda acompañada del seno, ¿verdad? ¿Cómo dice, Gordo? La I, cuando se hace la derivada. O sea, es que yo ya hice la derivada y me queda, por ejemplo, A multiplicando a coseno de WT más I seno de WT. Ujú. Cuando deriva, pues vengan a verles
Les boto ahí rápidamente algo de info. El Euler a la IX se escribe como coseno de X más I por el seno de X. ¿Listo? Cuando le ponen el signo menos, ¿dónde queda esa vaina? Menos. Con el seno, ¿no? Sí. Ujú. Listo, entonces, en vez de X pongan omega t y hagan sus derivadas de acuerdo, entonces será a la derivada de una suma o a la derivada de una resta, ¿sí o qué? ¿Qué me dicen? ¿Cómo van? ¿Alcanzo a comprar aguacates al señor que está gritando allá afuera mientras? Claro, profe, no me ha faltado. Me toca entonces asomarme aquí a la ventana a gritarle. Papi, acá. 2 de 3.000. Bueno, ¿cómo les dio? Pues no sé, profe, si me quedó bien, pero a mí me parece como diferente. Me parece como diferente. Si quiere, mándenos una foto al WhatsApp a todos. Ah, pues a mí sí me dio. Entonces, si a usted le dieron ambas, mándenos una foto al WhatsApp. Pues es para no perder tiempo dándole los permisos de coanfitrión y que comparta la pantalla y todo eso, porque nos demoramos y ya solo nos queda media hora. Entonces, si quiere, mándenos ahí en bombas una fotico y sale. Bueno, para que no se aburran tanto con solo matemática, vamos a ver una simulación. Con eso no se aburren tantísimo. ¿Listo? ¿Les parece? Todo el mundo está viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, profe. vamos a coger resortes y vamos a jugar con esa vaina. Acá la única diferencia es que el resorte lo tenemos vertical. Pongámosle una masita de estas y soltemos esa vaina. Entonces, el resortico, ¿qué va a hacer?
pues si no hay fuerzas de fricción ni nada de eso, se va a estar moviendo eternamente entre esos dos extremos. ¿Listo? Ahora, vamos a poner esta huevonada lento y vamos a ver los vectores. Primero el de velocidad. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes sobre el vector velocidad? ¿Qué es lo que ven que está pasando ahí? ¿Velocidad constante? No, la Sí. velocidad se aumenta y reduce, ¿no? La velocidad aumenta, cambia de signo, disminuye, cambia de signo, bueno, etcétera. Es un ciclo. El tamaño de la flecha nos dice qué tanta es la magnitud. Y la dirección, obviamente, pues para qué lado se está moviendo el cuerpito. Y fíjense que hay un punto donde la velocidad desaparece. De hecho, hay dos puntos, que son ¿en qué lugares? En el punto máximo y en el punto mínimo. En el punto de origen, ¿no? Donde más se estira y donde más se comprime, pues el resorte ya no se mueve más. Ahí la velocidad vale 0 y cambia de signo y aumenta para el otro lado entonces. Ahora vamos a ponerle el vector aceleración en color amarillo. Miremos esa vaina. Entonces, fíjense que se comportan de manera similar, pero cuando uno alcanza el máximo, el otro se vuelve 0. Ahora díganme ustedes, ¿en qué punto la aceleración vale 0? En el punto medio de las dos magnitudes. O sea, ¿En dónde? en el origen se podría En llamar. el origen, sería en el origen. Exacto, el origen lo llamamos el punto de equilibrio. ¿Listo? Ahora pongámosle el vector de la fuerza del resorte. O sea, la fuerza que hace el resorte, ¿no? Ahí demuestra lo de la constante negativa, ¿no? Entonces, fíjense que esa fuerza siempre se opone a... Ay, se cayó, ¿qué pasó? Bueno, pues pongámosela al otro resorte. Entonces, fíjense otra cosa. ¿Qué pasa si yo cambio la masa en el resorte? Pues si ustedes recuerdan la ecuación, la masa está dividiendo, ¿no? Dice K sobre M en ese omega cuadrado. Y ahora, ¿qué pasa si yo cambio el K? Voy a ponerle una constante de resorte más grande a este resorte. Es decir, el resorte de la derecha es un resorte de carro, mientras que el otro es un resorte Slinky. Le voy a cambiar la constante a esto. Fíjense cómo al cambiarle la constante el resorte se vuelve más grueso o más delgadito. Entonces, ¿sí se pillan que la oscilación cambió? ¿Cómo les parece? Ahora, yo no sé si este nos deje ver gráficas. Ah, listo. Esa raya que se apareció ahí es el punto de equilibrio y las verdes, las flechas verdes delgadas que están en el centro, implican los desplazamientos. Fíjense, X para adelante o para abajo, X para arriba. En este otro caso es X para abajo, X para arriba.
¿Listo? Entonces, yo creo que ya la podemos parar o verla oscilar normalmente. Venga, no, a ver. No sé si en este sí nos permita ver. Si yo quisiera ver una gráfica, pero parece que no. Bueno, parece que no permite ver gráficos. A ver. Ah, listo. Estos son para hacer laboratorios, pero eso lo vamos a ver luego. Bueno, entonces ya vimos más o menos cómo es el comportamiento real del resorte. Ahora, pues pasemos a describir esa vaina de forma matemática. Entonces, para los beneficios de... Regalen un segundo, consulto acá otro libro. Para los beneficios de nuestra matemática, vamos a usar, yo creo que vamos a usar la función coseno. Esa es la que nos vamos a quedar usando, entonces simplemente digamos x de t va a ser igual a coseno de omega t, y yo le voy a agregar algo más. Este simbolito se llama phi. ¿Y qué es lo que dice ese simbolito? Esto se llama, entonces a esto lo vamos a llamar constante de fase. A esto lo vamos a llamar frecuencia angular y a esta la vamos a llamar amplitud. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres variables físicas definidas para nuestro movimiento armónico simple. A, omega y phi. Esta constante de fase lo que dice es, córrame la función. Entonces, ¿cómo así que córrame la función? Simplemente vamos a coger y vamos a hacer una gráfica. Esto sería un mundo. Espera a ver si puedo hacer una línea recta. ¿Dónde hay figuras geométricas acá? Draw a line. Ok. Eso. Draw a circle. Draw... no. Entonces, el coseno es una función que empieza en dónde y termina en dónde. Entonces, aquí vamos a colocar el tiempo y aquí vamos a colocar la posición. ¿Cómo se va a mover entonces nuestro resorte? Pues describiendo una función coseno. Cuando el tiempo vale 0, es decir, en el inicio, ¿cuánto vale el coseno? 1. 1. 1, ¿sí?
Pero yo lo que voy a hacer es que a ese 1 yo lo voy a llamar amplitud. Es el punto máximo. Y fíjese que el punto mínimo también se llama amplitud, pero pues es por debajo del 0, entonces le pongo un signo negativo. Entonces miren, si esta vaina fuera un papel y el papel comenzara a correr hacia la izquierda, a medida que el resortico, que yo lo tengo acá en vertical, el resortico lo que hace es sube y luego baja, sube y luego baja. Ustedes solo ven subir y bajar, pero si yo muevo el papel hacia la izquierda, la subida y la bajada comienzan a verse así. Entonces, definitivamente ya tenemos una descripción que efectivamente coincide. Esa masa colgada del resorte se va a mover como una función cosinusoidal. Es periódica, es decir, se repite cada cierto tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cada cuánto tiempo se repite? De aquí a acá se repitió. Entonces, a ese tiempo lo llamamos periodo. De aquí a acá se repitió. Entonces, a ese tiempo lo llamamos periodo. O puede ser de aquí a acá. Ese tiempo lo llamamos periodo. ¿Por qué no de acá a acá? Porque no está repetida. Aquí está bajando y aquí está subiendo. Entonces, cuando se vuelva a 0, pero esté en bajada. De ahí a acá. ¿Listo? Ese es el significado. Entonces ya tenemos una cuarta variable. Miren, tenemos estas 3. Voy a borrar acá esto que puse, para que no nos estorbe. Y ponemos entonces el periodo. Entonces, físicamente, o más bien en la vida real, ¿qué significa ese periodo? Es el tiempo que se demora la masita entre comenzar en un sitio y regresar a ese sitio. Si ustedes tienen el resorte colgando, ustedes lo jalan hacia abajo y lo sueltan y empiezan a contar con su cronómetro. El tiempo que se demore en subir y volver nuevamente al punto más bajo, desde donde empezaron a contar, ese es el periodo. ¿Listo? Y vamos a poner otra variable que la vamos a llamar frecuencia. Y a esa frecuencia vamos a decir que F es igual a 1 sobre el periodo. Es decir, esta vaina tiene unidades ¿de qué? Hertz. De 1 sobre 1 sobre segundos o hertz. Que esta ustedes la usan mucho, ¿cierto? Sí, señor. Ahora la cuestión es la siguiente. Cuando ustedes tienen un círculo y las funciones trigonométricas, ¿a cuánto equivale darle una vuelta al círculo? No sería ¿Cómo así? O sea, 360 grados, un ciclo. En un ¿No ciclo sería son 360 grados y en radianes, 2pi? 2pi. listo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es relacionar a la frecuencia normalita con la frecuencia angular. Sería Pues vamos a coger y vamos a poner omega sobre 2pi. Entonces, ojo, las unidades que habíamos dicho para estas
les falta algo. A ver si eso está en esta página. Sí. ¿Qué les falta? Acá. Radianes sobre segundo. ¿Listo? Esas son las unidades. Esta se llama frecuencia angular y entonces obviamente debe tener los radianes involucrados. Y la otra se llama frecuencia a secas. Pues la frecuencia a secas es esta, y está relacionada con la angular, simplemente dividiendo por 2pi para cancelar los radianes, porque pillen, esta está entonces en radianes sobre segundos, multiplicado por 1 sobre radianes, que sería el 1 sobre 2pi, y yo cancelo, me queda 1 sobre segundo, o los hertz que ustedes están acostumbrados a usar. ¿Listo? Entonces ya tenemos 5 variables físicas para describir nuestro movimiento. Podemos relacionar más cosas. Podemos relacionar el periodo también con la frecuencia angular. Es simplemente voltear las cosas. No hay ningún problema. Omega lo podemos relacionar con la frecuencia. Y entonces ahora sí podemos usar el ejemplo de nuestro resorte. Entonces yo puedo decir que el periodo es igual a 2pi sobre la raíz de k sobre m. Eso es igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Y la frecuencia, como 1 sobre el periodo, pues será, ahí sí, 2pi. 1 sobre 2pi, ¿no sería? 1 sobre 2pi. Por la raíz de k sobre m. Entonces fíjense, ahora tengo esta ecuación y esta ecuación. ¿Listo? ¿Qué significan esas dos ecuaciones? El periodo, fíjense que habíamos dicho, el periodo es el tiempo que se demora en ir y volver. Ahora, como vamos al ejemplo en sí, entonces, el tiempo que se demora en ir y volver, ¿de qué depende? De cuánta masa le pongo yo al resorte y de qué constante tiene el resorte. Entonces, obviamente, si yo quiero que este tiempo sea más grande, ¿qué hago? Yo tengo que achicar este valor de la raíz. ¿Cómo achico el valor? ¿Que k sea más grande o que m sea más grande? Que K sea más grande, ¿no? ¿Cómo? No le escuché. ¿Que cuál sea más grande? Que K sea más K. grande. Listo. Si k es mucho más grande, divide un número, se hace un número más pequeño, el tiempo se hace más pequeño. Si por el contrario yo quiero agrandar el tiempo en que se demora en ir y volver, entonces ¿será que agrando k? ¿O que achico k? No, la masa. Agrando la masa, ¿cierto? O puedo también disminuir la K. Acá. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a compartir pantalla nuevamente en la simulación y vamos a mirar.
Entonces, vamos a poner una masa normal, chiquita. Entonces, si ustedes miran, se demora poquito tiempo en ir y volver, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le pongo una masa mucho mayor? Se demora más tiempo en ir y volver. ¿Listo? Ahora quitemos la masa y aumentemos la constante del resorte. Va a ser un resorte bien HP. O sea, bien horsepower. Voy a soltar. ¿Qué pasa? Nuevamente cambio esta por una masa más grande. Pues fíjense que para el periodo yo puedo manejar ambas cosas, tanto la masa como la constante del resorte, para obtener los resultados que yo quiera. Ahora, volviendo a las notas, nos falta explicar qué es la frecuencia. Físicamente, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué es esto que les estoy mostrando acá? Esto simplemente dice qué tan rápido está oscilando la masa del resorte alrededor del punto de equilibrio. Entonces es muy sencillo. ¿Qué tan rápido voy para arriba y para abajo? Podemos hacer una grafiquita aquí rápida. En un caso yo voy a tener, digamos, este movimiento. Y de pronto, en otro caso yo tengo esto. Entonces eso ustedes ya lo han trabajado mucho en análisis de señales, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Bebés. Es con ustedes, muñecos. ¿Hasta ahí se entiende o estoy diciendo algo que esté fuera de lugar? Ahí se entiende, profe. Listo. Sí, está. Ahora, imaginemos que esas ondas que yo dibujé ahí al final, tanto la roja como la azul, son ondas electromagnéticas. ¿Qué significa esa vaina para su carrera? ¿Ruido? Ya no. No necesariamente ruido. Una de esas, la azul, puede representar qué tipo de onda electromagnética. Vamos, vamos, usen los recuerdos de su carrera. Podría ser una onda de radio. Una onda de radio. ¿Y la onda roja podría ser una onda de qué? No sé, de televisión. Ahí está la vaina, monos. Ustedes tienen que tener en la cabeza cuál es el espectro electromagnético, porque ustedes trabajan o van a hacer mucha plata, algunos de ustedes, con telecomunicaciones. ¿Me equivoco o no me equivoco? Pues sí, profe, pues es que, o sea, podría decirse varias cosas, porque digamos, para una onda de radio, pues se podría montar esa onda roja, sí, o sea, esa onda roja podría llevar una onda dentro de esa onda, pues para que ocupara más espacio, sí, para que tuviera más distancia. Pero esa onda azul podríamos decir que como tienen tanta frecuencia, podría hacer ruido. Podría ser No, ruido. pero pues también Bueno, acordándose uno del espectro, pues también puede ser rayos X, ¿no?
A eso iba yo. Ustedes han estado trabajando más con ruidos y con limpiar señales, y yo estaba hablando un poco más del espectro en general. Ambas cosas están perfectamente bien como ustedes las pillan. Lo importante entonces es, por ejemplo, en el espectro electromagnético, el cuento es que si ustedes tienen ondas de mayor frecuencia, les sirven para una vaina, y si tienen ondas de menor frecuencia, les sirven para otra vaina. Las ondas de mayor frecuencia generalmente son usadas como por ejemplo en los rayos X, que sirven para mirarle los huesitos, los rayos gamma, que sirven exactamente para lo mismo, pero generalmente es para mirar materiales. Entonces, en la construcción revisan, por ejemplo, puentes con gammagrafías para ver si está fracturado, si selló bien, etc. Está la radiación ultravioleta, todas esas vainas que ustedes conocen. En un punto más abajo de esa frecuencia, con frecuencias más bajitas, está la luz visible. Todos los colorcitos que ustedes perciben para que su mundo sea más feliz. Y más abajo, en frecuencias más cortas, sí, más pequeñas, entonces encuentran ustedes cosas como el infrarrojo, las ondas de radio, las microondas, si mal no estoy, y bueno, otro poco de vainas. Y fíjense que todas esas sirven cada una para una vaina diferente. Las microondas les sirven para calentar las moléculas de agua en la comida y calentar entonces su comida. Las de radio, pues las usamos para radio, y así. Entonces, digamos que tomar ventaja de esas variables físicas que describen nuestro movimiento para las ondas electromagnéticas, pues nos ha dado la oportunidad de ser una sociedad avanzada que tiene celulares para que whatsappen y se manden memes y se manden fotos en pelota. Creo que ahora lo llaman, ¿cómo era? ¿Frax? ¿Ax? ¿Algo así? Nuts. ¿Cómo? Dígame cómo se dicen para aprender. Los nuts, profe, los nuts. Se llaman nudes. Sí, manden nudes. Ujú. Tienen ustedes la posibilidad, pues, de hacer las llamadas por celular, tienen las posibilidades de usar el internet, de las señales satelitales, televisión, todo. Nosotros somos una sociedad basada en el uso del electromagnetismo y especialmente en el uso de las ondas electromagnéticas para todo, papis. Entonces, aprender esto, que es la base, es supremamente importante. Ya se nos hizo tarde, ya no quiero dictar más, ustedes tampoco quieren escuchar más. Entonces, ¿cuándo tenemos la próxima clase, mis reyes? El viernes, ¿no? El viernes es festivo, no sé si vayan a hacer Ah, clases. el viernes es festivo. Bueno, listo. Nada, entonces que descansen y nos pillamos el lunes. Ustedes ya tienen trabajo, ¿no? ¿Para cuándo es eso, profe? Lo dimos el lunes para el lunes. Ah, listo, No, breve. ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo, profe? ¿Se acuerda del resumen ese del texto de 7 Ahí páginas? mandaron un PDF al grupo, creo que está. Yo Está no en el estoy en el grupo de grupo. WhatsApp Yo y no estoy está, en el grupo. está en la ¿Lo semana pueden 1. reenviar? En Que la lo semana meta el BAT. en la plataforma, Gustavito. Ah, listo, ¿Cómo? listo, listo. En la plataforma en semana 1 está el PDF también. Solo debe darle clic a la imagen. Ah, listo, listo, listo. Igual si no le sirve, me avisa y le vuelvo a enviar eso al grupo de WhatsApp. Profe, Eh, ¿un resumen de cuánto o qué? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto? Pues un resumen como de 3 créditos. ¿Cuánto les vale un crédito a ustedes? ¿Como 300.000 pesos? Como párrafo por crédito. Y divida eso en clases, y para una clase, ¿cuánto sería? Ah, ok. Están hablando de qué tan largo. Yo pensé, hombre, que de cuánto, pues uno dice cuánto vale. Un crédito máximo 2 paginitas. No se estresen con esa vaina. Necesito es que lean y entiendan. Listo, profe. Bueno, gordos. Ah, listo, listo. Entonces el lunes, que sean felices. Listo, que tenga buen fin de semana, profe. Muchas gracias. Bueno, chao, chao.